La enseñanza de hoy se titula Dar con el corazón de la obligación a la gracia. Today's title is Giving from the Heart, from Obligation to Grace. Algunos están un poco tensos por lo que veo. Some of you are a little bit tense as I see. No, pero es mejor de lo que ustedes piensan. No, but this is better than what you imagine. Pero manténgase hasta el final, ¿ok? But stay with me till the end. Déjame hacerle una pregunta. And let me ask you a question. Cuando hablamos de este tema del dar, When we speak on this topic of giving, ¿qué es lo que primeramente viene a su mente? what is the first thing that comes to your mind? ¿Alguien me puede decir? Can someone say something? Sé que es temprano, pero tal vez alguien que diga algo. por lo I know menos. it's early, but perhaps there's someone. Servir el tiempo, Someone said serving with your time. ¿ok? Para mí es el diezmo. For me, it's tithing. Para mí es el diezmo, ¿verdad? For me, it's Porque tithing. es algo como que siempre han hablado sobre nuestras vidas, Because it's something that they've always spoken to us, que hemos crecido creyendo en esto, that we've grown knowing this. como que es la piedra angular de nuestro dar, It's like the cornerstone of our giving, o la base de nuestro dar. or the base of our giving. Les prometí una historia, And I promise a story. pero antes que nada, para aquellos que no saben, el diezmo es el 10%. And before that, for those of you that don't know, tithing is a 10%. Diezmo, 10%. Tithing 10%. Así que 10% de sus ingresos es lo que se aplica o se piensa. So 10% of your income, of what is applicable in that case. Así que la historia, ¿por qué me siento inclinado hacia este tema? So the story as to why I feel inclined towards this subject. A mi sorpresa, un día le fui al pastor a preguntarle To my surprise, one day I went to pastor and I asked him sobre un dinero que mi hijo recibió en su cumpleaños y fue depositado en su cuenta. regarding a money my child had received for his birthday and then was deposited into his Y account. le pregunté, And I asked him, ¿debería diezmar de ese dinero si ya la familia diezmó de ese dinero inicialmente? should I tithe on that money if that family has originally already tithed on that money that they gave us? A mi sorpresa, ese día él me dijo algo así por el estilo. And to my surprise that day, he told me something along these lines. Bueno, el diezmo no debería ser nuestra forma de dar. He said, well, our tithing shouldn't be our way of giving. Debería basarse en un versículo que dice en 2 Corintios 9 que deberíamos dar según nuestro corazón. And he said it should be based on 2 Corinthians 2:9, that it should be according to our hearts. Y cuando escuché esto, estoy seguro que me quedé un poco sorprendido. And when I heard this, I'm sure I was a little surprised. Tal vez, es más, yo creo que me acerqué a la pared para que nadie más nos escuchara. And I think I even got closer to the wall so nobody would hear Porque us. estaba pensando, tú eres el pastor de la iglesia. But I was thinking, you're the pastor of the church. ¿Cómo que no demos el diezmo? What do you mean we shouldn't give our tithes? ¿Qué pasa si no damos el diezmo? What happens if we don't give our tithes? ¿Qué va a suceder con la iglesia? What would happen to the church? Así que espera, vamos a hablar de este tema, ¿verdad? So hold up, we're going to talk about this. Porque estaba inclinado y lo escuché Because I was inclined to hear him. y lo acepté, pero me fui de ahí. And I accepted it, but I No left voy a there. tocar esta gaveta, dije. And I said, I'm not touching that drawer. Así que hoy juntos vamos a aprender So today together we're going to learn cómo debería ser nuestra forma de dar. how our way of giving should be. Así que hablemos del diezmo para profundizar en este tema. So let us talk on tithing to further go into this topic. Levítico 27:30 Leviticus 27:30. dice, el diezmo de todo producto del campo, ya sea grano de los sembrados o frutos de los árboles, pertenece al Señor, pues le está consagrado. A tithe of everything from the land, whether grain from the soil or fruit from the trees, belongs to the Lord. It is holy to the Lord. El diezmo de todo. So this is the tithe of all. ¿Para qué era el diezmo? What was the tithe for? Para muchas cosas en realidad. It was for a lot of things, actually. El versículo le voy a compartir, Números 18:21. And I'm going to share Numbers 18:21 with you. A los levitas doy como herencia y en pago por su servicio en la tienda de reunión todos los diezmos de Israel. I give to the Levites all the tithes in Israel as their inheritance in return for the work they do while serving at the tent of Así que meeting. los diezmos para los levitas. So the tithes was for the Levites. Y déjame decirle un side note en esto. And let me tell you El trabajador es digno de su salario, ¿verdad? Como dice la palabra. that the worker is worthy of their salary, as the word says, Y right? déjame decirle, esta enseñanza me tomó como alrededor 40, 50 horas en esta semana para hacerlo. And let me tell you, this teaching took me about 40 to 50 hours to make for this week, for today. Es un trabajo de tiempo completo. It is a full-time job. Así que tomen en cuenta, aunque habla de los levitas, pero esto se
Se los comparto así como un secreto por debajo. So take this into account that even though we're talking on the Levites, this is like a little like unknown secret that I'm sharing with you. Deuteronomio 14, 22 al 23 dice: cada año sin falta apartarás la 10ª parte de todo lo que produzcan tus campos. En la presencia del Señor tu Dios comerás la 10ª parte de tu trigo, tu vino nuevo, aceite, etcétera, etcétera, etcétera. Deuteronomy 14:22-23 says, "Be sure to set aside a tenth of all that your fields produce each year. Eat the tithe of your grain, new wine, and olive oil, and the firstborn of your herds and flocks in the presence of the Lord your God." Y por último, Deuteronomio 14, 28 al 29, un poco más tarde en ese capítulo, dice: cada 3 años reunirás los diezmos de todos tus productos de ese año, cada 3 años. Y los amenazarás en tus ciudades, así los levitas que no tienen patrimonio alguno, los extranjeros, los huérfanos y las viudas que viven en tus ciudades podrán comer y quedar satisfechos. A little later in that same chapter, it says in verse 28, "At the end of every 3 years, bring all the tithes of that year's produce and store it in your towns, so that the Levites who have no allotment or inheritance of their own, and the foreigners, the fatherless, and the widows who live in your towns may come and eat and be satisfied." Primero que nada, el diezmo se trataba de una obligación. First and foremost, the tithes was regarding an obligation. No era una ofrenda voluntaria. It was not a free will offering. Era un requisito nacional de los israelitas. It was a national requirement of the Israelites. Lo podemos ver como un impuesto para mantener funcionando el sistema del pacto. We can see it as a tax to keep the system functioning. Los levitas, los pobres, las fiestas nacionales. The Levites, the poor, the national feasts. Algo parecido a como nosotros pagamos impuestos hoy en día, Similar to how we pay taxes nowadays. ¿verdad? Mantienen en marcha el gobierno, We know that it keeps the government running. sus empleados, los salarios de ellos, Its employees and their wages, programas sociales para los pobres, the social programs for the las poor, carreteras, la red eléctrica, suministro de agua, etcétera, the etcétera. roads, electric grid, water supply, etc. Era un mandato de la ley. So it was a mandate in the law. Esa era la función original del diezmo. That was the original function of the tithes. Además, dejemos de una vez por todas el argumento que el diezmo era una vez por la vida. And then let us set aside that tithing was not a one-time event in your life. Claramente ahí lo dice cada año. It clearly says there that it was every year. Y fíjate cuán equivocados estábamos, And look how mistaken we were, pero en realidad eran 3 diezmos, but truly it was 3 tithes. ¿verdad? Y lo vimos en las 3 escrituras que vimos. And we saw it in the 3 scriptures we just saw. 10% para los levitas, It was at 10% for the Levites, 10% para las fiestas, para que la gente pudiera comer sin problema y adorar a Dios durante las fiestas nacionales. 10% during the festival so that people could eat and also worship during these festivals. Ahí lo decía, la 10ª parte comerás. And it says it there that you shall eat from the 10%. Y el último que era cada 3 años, And then the last tithe, which was every 3 years, que eran para los pobres, los huérfanos, etcétera, etcétera. that it was for the poor, the orphans, Y etc. como era una vez cada 3 años, And since it was once every 3 years, promediándolo por año sería un 3.3%. if you had an average for it, it'd be about 3.3% a year. El diezmo era un 23.3%. Tithing was 23.3%. Me parece más un puesto que otra cosa. It seems more like a tax than anything else, right? Así que la pregunta que le hago a ustedes hoy en día: So then the question that I ask you today ¿eres parte de la nación de Israel? is, are you a part of the nation of Israel? ¿Estás bajo el antiguo pacto, la ley? Are you under the old covenant, under the old law? ¿Sostienes financieramente a los levitas? Do you are you financially accountable for the Levites? ¿Participas en las fiestas nacionales de Israel? Do you participate of the national festivities of Israel? Entonces, ¿nos aplica el diezmo? So then does tithing apply to us? ¿Están conmigo todavía? Are you still here with me? No, No. no nos aplica, ¿verdad? No, it doesn't apply to us. En su lugar es reemplazado por algo diferente. Instead, it is replaced with something different for El us. dar voluntario, To give freely, por amor, no por ley. out of love and not law. Y más adelante entraremos en esto, And later on, we're going to go into this. pero primeramente déjame desbaratar esta vieja forma de pensar. But first, let me undo this old way of thinking. Si eres como yo, no lo aceptas esto lo que te estoy diciendo como así de la nada. If you're like me, you're not going to accept this at point blank. Más bien, tu corazón quizá está latiendo un poco más rápido. But perhaps your heart is beating a little faster. Estás un poco incómodo con este tema. You're a little uncomfortable with this topic.
Una ligera ansiedad ha venido sobre ti y tu billetera. A brief anxiety has come over you and your wallet, Y ya empezaste a hacer algunos cálculos mentales. and you started to do some mental math. Pero David, yo siempre he dado el diezmo. But David, I've always given the tithe. ¿He estado haciendo algo mal durante todo este tiempo? Have I been doing something incorrectly this whole time? Déjame ponerlos en paz. And let me put you at ease or in peace. Está bien si das el diezmo. It's okay if you give your tithe. Está bien si usas el 10% como tu base para dar. It's okay if you use the 10% as your base to give. Que no tienes que cambiar nada en tu sistema financiero. You don't have to change anything in your financial system. Más que nada, quiero que te enfoques en el corazón hoy en día. More so, I want you to focus on your heart today. Yo sigo dando un 10%. I continue to give a 10%, Aunque no le debe importar, honestamente. although it shouldn't matter, honestly. Pero para poner a algunos de ustedes en paz. But to put some of you at ease, Está bien dando el 10%. it's okay to give your 10%. It's a nice number. Es un número bonito. Pero sigamos con el tema, ¿verdad? But let us continue with the topic. Ahora bien, los predicadores del Evangelio de la Prosperidad te dirán que estás en pecado si no estás diezmando. Well, now the prosperity gospel preachers will tell you that you're in disobedience if you don't tithe. Algunos incluso te van a decir que estás maldecido por no diezmar. Some will even tell you that you're cursed because you don't tithe. Pero vamos a ver 3 razones por qué el diezmo no nos aplica. But we're going to see 3 reasons why tithing doesn't apply La to primera us. ya la tienen, ¿verdad? You already have the first one, right? No son parte de la nación de Israel. That you are not a part of the nation of Israel. La segunda es que no hay ninguna mención en el Nuevo Testamento acerca de la obligación de diezmar. And the second is that there is no mention in the New Testament about the obligation of tithing. Y podemos ver concretamente esto. And we can concretely see this En Hechos 15, in Acts 15. es un poco largo para leerlo, así que no lo vamos a leer. It's a little long to read, but so we won't be reading it. Léelo en su casa. But you can read it at home. Pero en Hechos 15 se reúne el concilio de Jerusalén But in Acts 15 is when Jerusalem's council gathers para determinar qué aspectos de la ley aplicaban a los nuevos creyentes gentiles. to determine what aspects of the law applied to the new believers or the Gentiles. Concluyeron que ya no tenían que guardar la ley, And they concluded that they no longer had to keep the law ni circuncidarse. nor get circumcised. Todos los hombres están de acuerdo conmigo. All the men are in agreement with me. En cambio, deben seguir el nuevo pacto, Instead, they were to follow the new que covenant, implica ser salvos por la fe en Jesús which implies being saved by faith in y Jesus, abstenerse de 3 cosas específicamente, and to abstain from 3 specific things, como la inmoralidad sexual, like sexual immorality, comer alimentos contaminados por ídolos eating food polluted by idols, y beber sangre. and to avoid drinking blood. Este hubiera sido el momento perfecto para traer el tema de diezmo a discusión, This would have been the perfect time to bring the topic of tithing into question. pero no le dieron importancia But they didn't put importance to it porque era parte de la ley. because it was part of the law. En cambio, el enfoque fue evitar la idolatría. But the focus was to avoid idolatry. Así que la tercera razón por qué el diezmo no nos aplica So the third reason why tithing doesn't apply to us es que la ley ya no aplica para nosotros. is that the law does not apply to us any longer. Romanos 7:4 dice, asimismo, hermanos míos, ustedes murieron a la ley mediante el cuerpo crucificado de Cristo, a fin de pertenecer al que fue levantado de entre los muertos. De este modo daremos frutos para Dios. Romans 7:4 says, "So my brothers and sisters, you also died to the law through the body of Christ, that you might belong to another, to him who was raised from the dead, in order that we might bear fruit for God." Hemos muerto a la ley. So we have died to the law. Entonces, ¿qué nos guía ahora? So then what guides us now? Escuchen lo que Pablo escribe en 1 Corintios 9:21. Look at what Paul writes in 1 Corinthians 9:21. Dice, entre los que no tienen la ley, como tú y yo, me volví como los que están sin ley, aunque no estoy libre de la ley de Dios, sino comprometido con la ley de Cristo, a fin de ganar a los que están sin ley. To those not having the law, meaning you and I became like one not having the law, though I am not free from God's law, but am under Christ's law. ¿Y cuál es la ley de Cristo? Preguntan. And you may ask, what is Christ's law? Gálatas 6:2. Galatians 6:2. Ayúdense unos a otros a llevar sus cargas y así cumplirán la ley de Cristo. Carry each other's burdens, and in this way you will fulfill the law of Christ. Cristo ha cumplido la ley.
Christ has already fulfilled the law. Ya no estamos bajo la obligación de la ley. We are no longer under the obligation of the law. Ahora estamos bajo la ley de Cristo, Now we are under the law of Christ, el cual el enfoque es ayudar a los necesitados. in which his focus is to help those in need. No viene de un lugar de obligación, It doesn't come from a place of obligation, sino que viene de amor, but a place of love, de llevar las cargas los unos para los otros y de seguir a Dios. to carry each other's burdens and to follow God. O sea, es un asunto del corazón, no de obligación. So it's a matter of heart, not obligation. Es un privilegio, no una carga. It is a privilege, not a burden. Es un acto de fe, no un deber. It is an act of faith, not a duty. Es una oportunidad de participar en la obra de Dios, no una obligación religiosa. It is an opportunity to participate in God's work, not a religious obligation. Déselo a Él. Give it to him. Hablemos del corazón en la próxima sección, So let us speak on the heart in this next portion, porque si tiene que ver con el corazón y cómo damos con el corazón, because it has to do with the heart and how we give with our heart. tenemos que analizar nuestro corazón. We need to analyze our heart. Eso es lo que te quiero que te enfoques hoy. That is what I want you to focus on today. Se trata de dar voluntariamente del corazón. It has to do with giving from your heart No lo voluntarily. vean como un impuesto por escuchar la palabra de Dios. Don't see it as a tax because you're able to hear the word of God. Así yo lo veía por mucho tiempo. And I saw it like this for many times. Si iba a una iglesia de visita, ahí daba mi impuesto. If I was going to a church and I was visiting, I'd give like a tax. No there. era un diezmo, ¿ok? It wasn't a tithe, okay? Diezmo lo traía acá, pero bueno. The Ni modo. tithe I'd bring here, but anyways. Entonces, ¿por qué el mensaje de diezmo es tan predominante? So then why is the topic of tithing ¿Por so qué está predominant? tan arraigado en nuestras mentes? Why is it so rooted in our mind? Creo que es por una razón And I think it's because of one reason y dos resultados a cambio de esa razón. and two results that come from that reason. Mamón, el amor al dinero. Mammon, which is the love of money. A causa del amor al dinero, Because of the love of money, la iglesia es tacaño en su dar voluntario. the church is stingy in their free will giving. Y los pastores, especialmente esos prosperity gospels, son codiciosos de riquezas. And those pastors are greedy for wealth as well. Escúcheme bien ahora. And listen, Gracias a Dios, thank God no tenemos ese problema en esta iglesia. we don't have that problem in this church. Tenemos un pueblo bien dador. We have a people who are very giving. Y no solamente con su dinero, sino con su tiempo, sus recursos. And not just with their money, but with their Y nos time and their gloriamos en el resources. Señor que tenemos eso. And we are glad that we have that in the Lord. También sabemos que nuestros pastores no son money hungry people, And we know that our pastors no están detrás del dinero. ¿verdad? No tienen carros de lujo, It's not that like they have these luxury cars, no viven en una mansión, not living in a mansion. no se dan de vacaciones muy a menudo. It's not like they take vacations every Si so acaso often. van, no salen del estado de la Florida. And if they do leave, they don't leave the state of Florida. Fíjense que hoy están en Kissimmee apoyando una iglesia, ¿ok? Imagine today they're in Kissimmee, but they are supporting No one of the fueron a churches. Disney a ver la rata. They didn't go to Disney to see that Ni a mouse, Universal. nor Universal. Total, ¿quién quiere ver la rata, honestamente? I mean, who wants to see the rat? Those little children indoctrinators. No, fíjate, es más, el otro día lo vi y lo comparto por un chismecito por ahí. And I'm gonna share this little tidbit. No es alguien que conozco, que es en la red social que vi. This is ¿ok? not someone I know. This is social media. Vi una persona que fue a Disney, And I saw a person that went to Disney. fue 7 días a Disney, Went 7 days se to quedaron Disney. en los hoteles de Disney, They stayed at the Disney pagaron hotels. todos los fast passes, They paid all los pases hicieron todas rápidos. las cenas con las caricaturas y todo eso. They did all the meals with the characters. Les salió a $28,000. They paid $28,000. Oye, eso me duele a mí. I mean, that hurt me. $28,000 para ver la rata y sus amigos. $28,000 to My see the mouse God. and friends. Bueno, permítame tomar un momento para abordar de estos problemas que se ven en la iglesia hoy en día. But let me take a moment to talk about these issues that we see No me in the distraiga church que vamos nowadays. contra el tiempo. Don't distract me because we are running with the time. Okay. Estos son asuntos que vemos hoy en día. These are issues that we see nowadays. Y posiblemente alguien esté luchando con algo de esto. And possibly someone is battling with this. Porque el dinero es una parte tan prevalente en nuestras vidas. Because money is such a prevalent thing in our lives. Aproximadamente 1 de 3 parábolas hablan del dinero.
Approximately 1 in 3 parables will have to do something with money porque es una parte tan pesada de nuestra sociedad. because it is such a heavy part of our society No podemos evitarlo. and we can't avoid it. ¿Pagas renta? Do you pay rent? ¿Pagas por comida, alimentos? Do you pay for your food? Entonces tenemos que ver con el dinero. So then that we have to talk about this money. Lucas 16:13 Luke 16:13. dice, nadie puede servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro. Será leal a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y estar esclavizado al dinero. No one can serve 2 masters, for you will hate one and love the other. You will be devoted to one and despise the other. You cannot serve God and be enslaved to money. Mamón se describe como un ídolo de materialismo, And Mammon is described as an idol of materialism, con raíces en varios idiomas root words in multiple que languages, se traducen a dinero, riqueza y posesiones materiales. which all translate to money, wealth, and material possessions. Y el amor al dinero no siempre tiene que manifestarse como un deseo de lujuria. And the love of money doesn't always have to be displayed with lust for money. Pueden verse como envidia por la riqueza de otras personas, It can be seen as envy over other people's wealth, ansiedad por necesidades que quizá no se satisfagan, anxiety over potentially unmet needs, desobediencia a la dirección de Dios sobre qué hacemos con el dinero, disobedience to God's directive and what to do about money, pensamientos desequilibrados en lo que respecta al dinero. out of balance thinking when it comes to money, Piense que es fácil dejarse llevar por el dinero and think it's easy to be led astray by money o los deseos egoístas because of the selfish desires o aún una mala administración de nuestro dinero. or even bad administration of our money Porque interactuamos con el dinero todos los días. because we interact with money every day. Sin embargo, la Biblia nos insta una y otra vez a enfocarnos en lo que realmente es importante. However, the Bible urges us time and time again to truly focus on what is important. Unos versículos para traerlo a mente. Some verses so you Mateo have to 6, mind. 19 al 21 dice, no acumulen para sí tesoros en más bien acumulen los tesoros en él. Pues donde está tu tesoro, ahí está también tu. Matthew 6, 19, 21 says, do not store up for yourselves treasures on earth, but store up for yourselves treasures in heaven. For where your treasure is, there your heart will be also. También tenemos la parábola del rico insensato en Lucas 12, We also have the parable of the rich fool in Luke 12, que construye grandes graneros para guardar todas sus riquezas. which he makes or builds great farms to store up his wealth. Pero esa misma noche le reclaman el alma But that same night they demanded him from his soul, y todas sus posesiones se quedaron ahí en los graneros nuevos. and all his possessions were left in these big barns. Marcos 4:19. Mark 4:19. Pero las preocupaciones de esta vida, el engaño de las riquezas y muchos otros malos deseos entran hasta ahogar la palabra, de modo que ésta no llega a dar fruto. It says, but the worries of this life, the deceitfulness of wealth, and the desires for other things come in and choke the word, making it unfruitful. Ahí mismo lo dice. It says it right there. Las preocupaciones de la vida, The worries of this life, el engaño de las riquezas, the deceitfulness of hacen wealth, que la palabra no den fruto en nuestra vida. make that the word be unfruitful in our lives. Porque estamos enfocados en el dinero que ganamos todos los días Because we're focused on the money that we earn every day y no en nuestro carácter. and not in our character. Eclesiastés 5:10. Ecclesiastes 5:10. Quien ama el dinero, de dinero no se sacia. Quien ama las riquezas nunca tiene suficiente. También esto es vanidad. Whoever loves money never has enough. Whoever loves wealth is never satisfied with their income. This too is meaningless. Hay un gran descontento en el mundo hoy en día There is a great discontentment in the world nowadays porque nunca es suficiente. because it is never enough. Las redes sociales siempre demuestran lo que todos tienen Social media always shows what people have y nosotros lo que no tenemos. and us what we don't have. Estamos malcriados, And we are not doing well. enfocados más en nosotros mismos que en los demás We are focusing more on others than on ourselves. o en las cosas que de verdad importan. Or better said, on ourselves and not others, or in the things that do matter. Les llevo a Primera de Timoteo 6, del Ahí. 6 a 10. Due to 1 Timothy 6 from verses 6 to 10. Esto es uno de mis pasajes favoritos y más significativos para mi vida, And this is one of my favorite passages and the one that has one of the ones that have most meaning porque to me me. enseña cómo vivir en esta vida terrenal. Because it teaches me how to live on this earthly life. Vamos a ir poquito a poquito. Ahora bien, la verdadera sumisión a Dios
O sea, devoción a Dios, reverencia, respeto a Dios. Es una gran riqueza en sí mismo cuando uno está contento con lo que tiene. It says, but godliness with contentment is great gain. O sea, la palabra contento allí dice suficiencia en lo necesario para la vida. And the word contentment there is sufficiency for the necessities of life. Una mente satisfecha con lo que le ha tocado. A mind that is content with its lot. Una condición de vida en lo que no necesita ayuda ni apoyo adicional. A perfect condition of life in which no aid or support is needed. ¿Tienes comida? Do you have food? ¿Tienes ropa? Do you have clothing? ¿Techo sobre tu cabeza? Do you have a roof over your head? Hay de sobra para estar agradecidos y Then you contentos. have more than enough to which you can be grateful for. Que tenemos cosas que no tenemos. If there's things that we don't have, ¿Quién no? Aún los doesn't? ricos desean tener cosas. even the rich desire to have things. Aún los ricos desean buena salud. Even the rich desire good Desean health, familiares que no se aprovechen de ellos. desire to have family members that don't take Siempre va a haber advantage of algo que them. no tenemos, There's always going to be something that we don't pero hay have. de sobra para estar contentos. But we have more than enough to be glad with. El versículo 7 dice, después de todo no trajimos nada cuando vinimos a este mundo, ni tampoco podremos llevarnos nada cuando lo dejemos. Así que si tienes suficiente alimento y ropa, estemos contentos. Verse 7 says, for we brought nothing into the world and we can take nothing out of it. So if we have enough food or clothing, then we shall be joyous. No importa si te vistes de Louis Vuitton o de Hanes, It doesn't matter if you dress with Louis Vuitton or Hanes. ambos se quedan aquí en la tierra. Both remain here on earth. Ni siquiera el Porsche que reuniste toda tu vida y al fin lo compraste antes de morir, Not even the Porsche that you gathered to save up all your money and then you bought it before you passed. se queda aquí. It stays here. ¿Se queda aquí? It stays here. Dios no te lleva a la escuela God- como un preescolar. God takes you to like a preschool. No te dice, te puedes llevar esta posesión al cielo en lo que vamos a rumbo del cielo y de camino ahí tú vas con tu posesión. It's not like he takes you to a preschool telling you, oh, you can take this, and then on your way there, you'll take these material things with you. No. Todo se queda, Everything stays, ni una sola posesión. not even one possession. Versículo 9, pero los que viven con la ambición de hacerse ricos caen en tentación y quedan atrapados por muchos deseos necios y dañinos que los hunden en la ruina y la destrucción. Pues el amor al dinero es la raíz de toda clase de mal. Y algunas personas en su intenso deseo por el dinero se han desviado de la fe verdadera y se han causado muchas heridas dolorosas. It says, verse 9, those who want to get rich fall into temptation and a trap and into many foolish and harmful desires that plunge people into ruin and destruction. For the love of money is the root of all kinds of evil. Some people eager for money have wandered from the faith and pierced themselves with many griefs. Algunas versiones dicen que se torturaron con muchos dolores. Some translations say that they tortured themselves with Y many griefs. honestamente, And honestly, yo creo que aquellos que persiguen las riquezas I think that those that are in pursuit of richness los obtienen. obtain it. Dios mismo se lo permite. God himself allows it. Porque aman a las riquezas más que a Él. Because they love the riches more than him. Los entrega a sus propios deseos. So then he gives them into their own desires. ¿Significa eso que tengo que ser pobre? Does that mean then that I need to be poor ¿O no buscar un mejor futuro? or not seek a better ¿O una future mejor calidad para mi familia? or a better quality of life for my No, family? no, para nada. No, not at all. Pero todo con medida. But everything within measure. Eso es importante. That is important. Porque terminas trabajando jornadas de 12 horas todos los días. Because then you end up working shifts of 12 hours every day Simplemente para mantener a sus juguetes lujosos. simply to maintain your luxury items. Mira, justo después que nació Joelito, And just after Joel had been born, me ofrecieron una posición en una compañía, una empresa global. I was offered a position in a global company. Y yo sabía que era una de esas pruebas que iban a marcar mi vida. And I knew that it was one of those tests that was going to mark my life. Pagaba por muy encima de las 6 cifras. It paid above the 6 figures. Y estaba pensando en qué hacerlo, pero últimamente decidí no tomar. And I was deciding on what to do, but ultimately I decided not to take it. Así que les puedo testificar con testimonio. So I can testify to you with this example. ¿Pero por qué? But why? Siendo una empresa global,
Being a global company, iba a reportar a la Suecia. I was going to be reporting to Sweden. 6 horas de diferencia para allá. 6 hours of a time difference with them over there. California iba a reportar a mí. And then California was going to be reporting to me. 4 horas del otro lado. 4 hours behind. O sea, de cierto modo iba a estar pegado a una computadora, de cierto modo por 18 horas al día. So in one way or another, I was going to be on my screen for about 18 hours a day. Todo hubiera sufrido en mi vida. Everything would have suffered in my Mi life. tiempo con Dios, My time with God, mi familia, my family, mi esfuerzo o mi manera de funcionar fuera de trabajo. my efforts that I do outside of work. Mi diezmo hubiera sido espectacular, déjame decirle. Let me tell you, my tithe would have been amazing. Pero aparte de eso, But aside from that, todo hubiera sufrido. everything would have Las suffered. cosas que verdaderamente importan. Things that truly matter. Tenemos que tener las cosas en mente y en perspectiva. We need to keep these things in mind and in perspective. Lo que realmente es importante. The things that are truly important. Porque el dinero es simplemente un componente pequeño de nuestra vida. Because money is simply a small component of our lives. Hay muchas otras cosas en esta vida terrenal. There are many other things in this worldly Muchas life, cosas más importantes. on this earthly life, many more ¿Y important sabes things. cuál es la verdad de todo esto? And you know what the truth is about all La this? riqueza que has acumulado, The wealth that you have que accumulated, has trabajado tan incansablemente para obtener, that you have worked tirelessly for to reach, se queda aquí. it stays here. Nada va contigo. None of it goes with you. ¿Quieres que te lo pruebes? You want me to prove it to you? Aunque mueres, todo se queda. Although you die, everything stays. Y si lo dejaste a tu familia te lo puede llevar a la eternidad. And if you left it for your family can't take it to you to eternity. ¿De quién es la ganancia? Whose are the gains? Mira, si Dios quiera, And now if God would want, y créeme que lo puede hacer, and believe me that he can do it, borrar a todos nosotros de la faz de la tierra con un chasquido de los dedos, erase all of us from the face of the earth with just a snap of his fingers, ¿qué pasaría con todo el oro, la plata, what would happen with all the gold, all the silver, las mansiones, los carros, los botes, the mansions, the cars, the el boats, dinero, las acciones que supuestamente tienen valor? the money, the stocks that may have value? ¿Quién diría que son suyos? Who would say that they belong to them? Del Señor son, They're of the Lord's, solamente de Él. just his. ¿Y sabes qué? Creo que no le importa ni la mínima décima eso a And Él. you know what? I think he doesn't even care about a fraction of that. Porque todo está por debajo de Él y de su grandeza. Because all of it is below him and of his grandiosity. No le importa a Él. He doesn't care for Así, it. ¿por qué nos importa tanto a nosotros? So then why do we care so much about Es it? solo un medio temporal en esta vida. It's just a temporary means here on earth. Salmo 104, 24 dice: Cuán hermosas son tus obras, oh Señor, con sabiduría los has hecho todas. Llena hasta la tierra de tus posesiones. Psalm 104:24 says, Lord, how many are your works? In wisdom you have made them all. The earth is full of your possessions. Mía es la plata y mía es el oro, afirma el Señor de los ejércitos. The silver is mine and the gold is mine, declares the Lord God, the Lord Almighty. Todo lo que tenemos es una prueba de nuestra fidelidad hacia Él, Everything that we have is a test of our faithfulness to him, porque todo le pertenece a Él. because everything belongs to him. Todo es una prueba de nuestra mayordomía de las cosas que Él nos ha dado. Everything is a test of our stewardship of and what he has given us. ¿Recuerdan Mateo 25? You remember Matthew 25? Cuando el amo reparta los diferentes bolsas de talentos hacia los sirvientes. When the master entrusted different talents to the different Si servants. fallas la prueba de mayordomía, If you fail the test of stewardship, fallas en recibir las bendiciones eternas, you fail to receive the true riches las of eternity, verdaderas riquezas. the true riches. Me gusta a menudo tomar una lectura o una cita de algunos de los grandes pensadores de ante nuestro tiempo. Every so often, I like to take a passage from the great thinkers of before our time. Nos ayudan a encapsular y presentar un cuadro claro sobre un tema. It helps us to encapsulate and better present one of our topics Nos ayuda a meditar realmente en la profundidad de un asunto. and meditate on the depthness of a matter. Así que hoy les comparto este escrito de Arthur Pink, So today I'm going to share the writings of Arthur Pink, un maestro bíblico inglés que impulsó un interés renovado en la teología reformada. an English Bible teacher that sparked a renewed interest in the Reformed Y theology. él escribió esto acerca de Dios y Mamón. And he wrote this about God and Mammon.
No puedes amar a Dios y amar a las riquezas. You can't love God and love wealth. Mediten en esto. Estos Meditate on dos this. órdenes son completamente opuestos. These orders are diametrically opposed. Uno te exige andar por fe, el otro por vista. One requires you to walk by faith, the other by sight. Uno te llama a la humildad, el otro al orgullo. One calls you to be humble, the other to be proud. Uno te llama a poner tu afecto en las cosas de arriba, el otro en las cosas de la tierra. One to set your affection on things above, the others to set them on the things that are on earth. Uno te llama a fijarte en lo que es invisible y eterno, el otro en lo visible y lo temporal. One calls you to look at things that are unseen and eternal, and the other on things that are seen and temporary. Uno te llama a tener tu ciudadanía en el cielo, el otro a aferrarte al polvo. One has you to have your citizenship in heaven, the other one to cleave to the dust. Uno te llama a no afanarte por nada, el otro a vivir lleno de ansiedad. One calls you to worry for nothing, and the other one is to be full of anxiety. Uno te llama a estar contento con lo que tienes, el otro a desear siempre más. One calls you to be ready to distribute, the other to withhold. Uno te llama a ser generoso y compartir, el otro a retener. One calls you to give to others, and the other one is to withhold. Uno te llama a mirar por las cosas por los demás, o mejor dicho, su necesidad, el otro a mirar solo por lo propio de uno. One calls you to look at the things of others, and the other to look at one's own things. Uno te llama a buscar la felicidad en el creador, el otro a buscarlo en el creado. One calls you to seek happiness in the Creator, the other to seek happiness in the created. ¿No es evidente que no puedes servir a dos señores? It is plain to see that you cannot serve two masters. Es imposible. It is Son impossible. completamente opuestos. They're completely opposed. Entremos a la última sección de este mensaje, And let us go into the last section of this message antes de nuestra conclusión, before concluding, el dar de la manera voluntaria. which is free will giving. Hablemos de cómo se ve el dar en el Nuevo Testamento. So let us speak on what it is to give in the New Testament. Vamos a poner en paz a aquellos que no saben qué hacer. We're going to put at peace those that don't know what to do. Para ponerles contexto, To give some context, Pablo está escribiendo una carta a los Corintios en Grecia, Paul is writing a letter to the Corinthians in Greece después que hubo un influjo de falsos maestros que distorsionaron el Evangelio. after there had been an influx of false teachers that distorted the gospel. Y Pablo básicamente está luchando por traerlos de vuelta a la verdad. And Paul was fighting to bring them back to the truth. Pablo les exhorta a continuar con la colecta de dinero que habían prometido en la primera carta de Corintios. And Paul exhorts them to continue with the collection of money that they had done in the letter of Con el Corinthians, fin de apoyar a los creyentes en Jerusalén que estaban en necesidad. with the motive of supporting those believers that were in need in Jerusalem. O sea, Pablo no estaba buscando dinero para él mismo, So Paul wasn't out seeking money for himself, sino que era para enviar este dinero a Jerusalén que estaban en necesidad. but it was to send this money out to Jerusalem for those who were in need. Es más, si leen la carta van a ver que está mencionado un hombre que va a ir acompañado con ellos a Jerusalén a entregar el dinero. And if you read the letter, you're going to see that there's a name of someone who is accompanying them to take that money to Alguien de su Jerusalem. propio pueblo. someone from his own town. Con el dinero tiene que ser transparente, muchachos. And with money, you must be transparent. Así que guys. veamos cómo Pablo los exhorta a dar. So let us see how Paul encourages them to give. Segunda Corintios 9:7, 2 Corinthians 9:7, el famoso versículo. the famous verse. Cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar, y no den de mala gana ni bajo presión, porque Dios ama a la persona que da con alegría. You must each decide in your heart how much to give, and don't give reluctantly or in response to pressure, for God loves a person who gives cheerfully. Este es quizás el versículo más citado cuando se habla de dar en el Nuevo Testamento. This is perhaps the most cited verse when it comes to giving in the New Testament, Y con buena razón, and for good reason. nos da el aspecto más importante del dar. It gives us the most important aspect in regards to giving. Cada uno debe decidir en su corazón. Each one must decide in their own hearts. Corazón. Your heart Es de dar por voluntad propia. is to give out of your free will. Definamos los tres elementos más importantes que resumen el concepto de este dar voluntario. And let us sum up the three most important elements of this concept of free will giving. Los lleva unos versículos antes, 2 Corintios 8:3. I'll take you to a verse that is a little bit before that one, 2 Corinthians 8:3. Pues puedo dar fe o testimonio de que dieron no solo lo que podían, sino aún mucho más, y lo hicieron por voluntad propia. For I can testify that they gave not only what they could afford, but far more, and they did it of their own free will.
Los tres elementos para el dar voluntario So the three components to be able to give out of your free will, van a salir en la pantalla. you'll see them on the screen, Es que dieron lo que podían dar, is that they gave what they could afford. dieron aún más, They gave far more even, lo hicieron por su propia voluntad. and they did it of their own free will. Vamos a hablar de estos tres puntos. So let us speak on these 3 points. El primero, The first one, dieron lo que podían dar. they gave what they could afford. El dar es proporcional a la persona. And giving is proportionate to the person. Dios no establece una cantidad fija. God doesn't give a fixed amount. Él espera que la gente dé de acuerdo con lo que tiene. He expects people to give according to what they have. Por eso les digo, el 10% no hay nada mal. That's why I'm telling you, 10% is Es nothing bad. proporcional a lo que tienes. It's proportionate to what you have. A Dios no le interesa tanto la cantidad que das, sino el corazón del dador. God isn't so much interested in the amount you give as much as he is in the heart of the person who gives. Segunda Corintios 8:12. 2 Corinthians 8:12. Todo lo que den es bien recibido si lo dan con entusiasmo y den según lo que tienen, no según lo que no tienen. It says, whatever you give is acceptable if you give it eagerly and give according to what you have, not what you don't have. Si das con entusiasmo If y you con give un buen corazón, eagerly and with a good heart, Dios lo honra. God honors that. Esos llamados de $1,000, $10,000 para que venga y yo oro por ti, Those calls where people say, oh, come bring $1,000, $10,000, I'll pray corran for de you. allí. Run away from that place. Es completamente antibíblico. It is anti-biblical. Todo lo que den es bien recibido si lo dan con entusiasmo. Whatever you give is acceptable if you give it eagerly or with enthusiasm. La Biblia nos llama a dar conforme a lo que tienes, And the Bible calls us to give according to what we have, no a lo que no tienes. not with what we don't have. Eso significa que no nos endeudamos para dar una ofrenda. That means that we don't get into debt to give an offering. Recuerdo una vez cuando era joven, I remember one time when I was young, di una ofrenda bastante grande en una tarjeta de crédito. I gave an offering, a large sum in a credit card. No tenía interés, yo no soy tan tonto. It didn't have interest. I wasn't that foolish. Pero sí no era sabio. But yes, it wasn't wise. Pero todo en ese lugar era para sacar el dinero de la gente. And everything in that place was just to take money out of Las the people. luces, el sonido, la música, la palabra, todo para sacar dinero de la gente. The lights, the sound, the word, everything there was cultivated to take the money out of the people. Pero es antibíblico dar de lo que no tienes. But it's anti-biblical to give from what you don't have. Ahora, esto no se debe confundirse con un sacrificio. Now, this should not be confused with a Un sacrifice. sacrificio es dar un poco más de lo que normalmente haces o pensabas originalmente. A sacrifice is to give a little bit more than what you normally give or initially thought. Si Panchito tiene 10 manzanas, If Jimmy has 10 apples, ¿puede dar 15 a Dios como ofrenda? can he give 15 to God as an offering? ¿verdad? No, right? Si Panchito tiene 10 manzanas, If Jimmy has 10 apples, normalmente da una manzana, and he normally gives 1 apple, pero decide sacrificarse y da 2 manzanas. but he decides to make a sacrifice and give ¿Puede 2 hacerlo? apples, can he do it? Bien hecho, Panchito. Yes, good job, Jimmy. ¿Ok? Cada uno de como propuso en su corazón, And each one gives according to how they have decided in no their con heart, tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. not grudgingly or out of necessity, for God loves a cheerful giver. Como propuso indica un plan de acción premeditado y determinado, As he purposes, this term indicates a premeditated, predetermined plan hecho desde el corazón, no impulsivamente. that is done from the heart and not impulsively. Tus ofrendas deben ser predeterminadas y comprometidas, Your offering should be predetermined and premeditated, no basado en cómo te sientes ese día, not based on how you feel that day, ni en obligación, nor an obligation, sino desde una postura de gratitud. but out of a posture, out of gratitude. Veamos cómo también debemos dar de lo que tenemos. Primera de Corintios 16, 1 a 2. Let us see how we should also give from what we have. 1 Corinthians 16, 1, 2. Ven, no le estoy mintiendo. Primera Corintios están hablando de una colecta de dinero que estaban prometiendo, ¿verdad? And you see 1 Corinthians is talking about a collection that they were gathering. El contexto, ¿verdad? For context. En cuanto a la colecta para los creyentes, sigan las instrucciones que le di a las iglesias en Galacia. El primer día de la semana, cada uno de ustedes aparte y guarde algún dinero conforme a sus ingresos, para que no se tengan que hacer las colectas cuando yo vaya.
Now, about the collections for the Lord's people, do what I told the Galatian churches to do. On the first day of every week, each one of you should set aside a sum of money in keeping with your income, saving it up so that when I come, no collections will have to be made. El dar debe ser regular y proporcional, Giving should be regular and proportional conforme a sus ingresos. according to your salary. O sea, los que ganan $100,000 no van a dar proporcionalmente lo mismo que alguien que gana $25,000 al año. So someone who earns 100K will not give proportionate to something that someone who makes 25K. Por eso, muchachos, les digo, si el 10% forma parte de tu dar voluntario So that is why I tell you if 10% is part of your free will giving y cumple con estas condiciones que hemos mencionado, and it falls in line with these conditions that we have given, está bien, siga adelante. it's okay, continue. Pero si das el diezmo por compulsión o obligación, But if you give your tithe or 10% out of compulsion or out of obligation, entonces necesitas revaluar tu corazón. then you need to reevaluate your heart. No se basa en obligación, It is not based on an obligation, sino en tu respuesta a Dios, but your response to God. libremente de tu propio corazón. Free will from your heart. El segundo punto de este dar voluntario Second point of these free will giving es que dieron aún más. is that they gave far more. El dar es sacrificial. Giving is sacrificial. Tiene en mente a los demás por encima de tus propias necesidades. It puts others in mind, even ahead of your own needs. El pueblo de Dios debe dar conforme a lo que tiene, pero en proporciones que implican sacrificio. God's people are to give according to what they have, but in proportions that are sacrificial. Segunda Corintios 9:6. 2 Corinthians 9:6. Recuerden lo siguiente. Un agricultor que siembre solo unas cuantas semillas obtendrá una cosecha pequeña, pero el que siembra abundantemente obtendrá una cosecha abundante. Remember this, a farmer who plants only a few seeds will get a small crop, but the one who plants generously will get a generous crop. Esto no es una promesa del evangelio de la prosperidad, This is not a promise of the prosperity gospel, sino un principio de la economía de Dios. but a principle of God's economy. Si inviertes en el reino, If you invest in the kingdom, recibirás recompensas en el reino. you will receive rewards in the kingdom. Escuchen esto. And listen to this. Cuando un creyente generoso da por fe y confianza en Dios, con el deseo de producir la mayor bendición posible, sea para los demás, esa persona recibirá una cosecha de bendición de ese tipo, de mayor bendición. When a generous believer gives by faith and trust in God with a desire to produce the greatest possible blessing, that person will receive that kind of harvest of blessing. O sea, no de sus deseos egoístas So not from their selfish desires o el querer recibir más, or in wanting to receive sino que la more, motivación es para ser de bendición a otros. but the motivation is to be a blessing to others. Allí es cuando Dios recompensa. There is where God gives a reward. ¿Por qué? Why? Porque sale del corazón, Because it comes from the de heart intenciones buenas. and good intentions. Entonces, Lucas 6:38, una buena ilustración de cómo debe ser nuestro dar. So Luke 6:38 gives us a good illustration of how our giving should be. Den y les será dado, medida buena, apretada, remecida y rebosante vaciarán en sus regazos, porque con la medida que midan se les volverá a medir. Give and it will be given to you. A good measure, pressed down, shaken together, and running over will be poured into your lap. For with the measure you use, it will be measured to you. Imagínate que te estoy llenando un saco de arroz. Now imagine that I am filling a sack of rice for you. Yo mismo te lo estoy preparando. Myself, I am preparing it for you. Toma, vete. Here, take it, go. ¿Cómo te sientes? How do you feel? ¿Cómo Dios recibe tu ofrenda cuando es de obligación y simplemente para dar y salir del paso? How does God receive your offering when it's made out of obligation and it's simply done just to like another thing to do, a task? Ahora imagínese de esta manera, Now imagine it in this way, que le estoy llenando un saco de arroz. and that I'm filling a sack of rice for Y you. honestamente no lo hago por actuar, And honestly, I don't do it to act, pero si una persona está llenando un saco, but if a person is filling a sack, lo está apretando, they're pressing it, lo remece para que todo entre bien y llena los bolsillos del aire. they shake it so that everything can fill in well and fill in those pockets of air. Y después das un poco más para que rebose. And then you put in a little bit more so that it can sprinkle over. No lo puedes hacer con amargura, You can't do that with bitterness. vas a hacerlo con una sonrisa. You're going to do it with a smile.
Porque quieres darle lo mejor a Dios. because you want to give the best to God. Así debe ser nuestro dar. That is how our giving should be. No por obligación, Not because of obligation, sino desde un corazón que anhela agradar a Dios. but from a heart that desires to please God. Nuestros corazones deberían buscar en dar en abundancia. Our heart should seek to give in abundance, No solamente para decir yo di, not just to say, oh, I gave. cumplí con el impuesto. I fulfilled with that tax. Si esa es tu mentalidad, If that is your mindset, quizás necesitas evaluar tu corazón. perhaps you must evaluate your heart. Porque creo que lo estás haciendo más por obligación que con gozo. Because I think you're doing it more so out of obligation than joy. 2 Corintios 9:8. 2 Corinthians 9:8. Y Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten. Entonces siempre tendrán lo necesario y habrá bastante de sobra para compartir con otros. And God will generously provide all you need, then you will always have everything you need and plenty left over to share with others. Dios da en abundancia no para satisfacer deseos egoístas e innecesarios, God gives abundantly not to satisfy selfish, non-essential desires, sino para suplir las necesidades de otros. but to meet the needs of others. Mira, honestamente, esto es algo que yo he hablado con Rebeca And honestly, this is something I've spoken with Rebecca, y antes. and even from before. Hablábamos y decíamos, sí, nosotros vamos a llegar a ser millonarios y vamos a tener una casa grande porque así Dios lo quiere. And we would speak and we would say, yes, we're going to become millionaires and have this great large house because that's what God wants. Pero últimamente en los años que han pasado, But lately, as the years have gone by, nos sentamos y cuando hablamos de estas cosas que viene, surge de la nada, when we sit down and we talk about these topics that come out of nowhere, llega un punto que nosotros decimos como que eso me parece como excesivo. we come to a point where we say, well, that seems a bit excessive. Honestamente, llega un punto que ¿qué te va a hacer una casa con 20 cuartos si tienes a 3 niños, vamos a decir? Honestly, it comes to a point where you analyze, you say, what good is a house with 20 rooms if I only have 3 kids? Ah, es para las visitas que vienen. Oh, it's for the visit that comes. Sí, tú vas a tener visitas así tanto. Oh, yeah, you're going to have a lot of visitors Una cocina así tan grande si no la usa. with a huge kitchen that you don't even use. Rebeca sí cocina, ¿ok? But Rebecca does cook. Let me put that out Vamos a there. decirlo por sí. I Pero say sí, just in case. esto es un fundamento en el Nuevo Testamento. But this is a fundamental in the New Testament. Dar a otros. To give to others. La Biblia se enfoca que con nuestras necesidades que estén satisfechos, ¿para qué más? The Bible makes a focus that our needs are satisfied, but then for what else? ¿Por qué vivir tan excesivamente? Why live so excessively? Mejor invertirnos en otros. It's better to invest in others. Así que no es para alimentar deseos egoístas, So it's not to increase the selfish desires ni de quien da esperando recibir algo a cambio, or for those who are giving expecting something in return para sostener sus deseos egoístas, or to support their own selfish desires, sino que das en abundancia para obtener la mayor bendición posible. but you give in abundance to obtain the greatest blessing Así possible. otros pueden ser bendecidos. And in that same way, others can be blessed. Entonces, nuestra motivación para dar no debería ser para recibir más a cambio, sino glorificar a Dios y ayudar a los demás. So our motivation to give should not be to receive more in return, but to glorify God and help others. El último punto de este concepto del dar voluntario. And this last point of free will giving, El tercero dice, lo hicieron por su propia voluntad. and it says that they did it of their own free will. 2 Corintios 9:7. 2 Corinthians 9, Llevo 7. una y otra vez a este versículo. Come once again to this verse. Cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar y no den de mala gana ni bajo presión, porque Dios ama a la persona que da con alegría. You must each decide in your heart how much to give, and don't give reluctantly or in response to pressure, for God loves a person who gives cheerfully. Esto significa alguien que elige su propio curso de acción, es lo que significa esta frase. This phrase means someone who chooses their own course of action. No da por compulsión, manipulación o intimidación. They don't give out of compulsion, manipulation, or intimidation. Y así mismo como dice en el versículo, In that same way, like it says in the verse, no de mala gana, they don't give reluctantly, con tristeza, dolor o pesar. with grief, with sorrow, Esto es algo sadness. interno, ¿verdad? but it's something from the inside. Las malas ganas, la tristeza, el dolor viene de adentro, ¿verdad? The grief, the sorrow, the sadness comes from within, right?
lo cual indica una actitud de depresión, arrepentimiento o falta de disposición. in which indicates an attitude of depression, regret, or unwillingness. ¿Recuerdan el saco de arroz? Remember the sack of rice? Eso es alguien amargo dándole a Dios. That is someone who is bitter giving to God. Tampoco debe ser por bajo presión, como dice en el versículo 7. Now, it also says in verse 7 that we should not give in response to pressure. Esto se refiere a una presión externa y coerción. This means an external force or compulsion Y muchas veces es acompañado con legalismo o obligación. or coercion, and this sometimes comes accompanied by legalism or obligation. Piense, por eso recogimos las ofrendas antes, And think this is why we gathered the offerings para que no se before, sienten bajo presión. so you don't feel under pressure. Soy el único que me quedé sentado. Oh, I'm the only one who's sat No, during no, this no, time. No. Y no manejamos eso de esa manera. And we don't navigate things in that way. En cambio, debe hacerse con alegría. But rather, it should be done with joy. Dios tiene un amor especial por quienes están comprometidos con dar generosamente. God has this love for those who are committed to give generously. Y otro punto en el versículo 13 And another point in verse 13, dice, pues la generosidad de ustedes tanto hacia ellos como a todos los creyentes demostrará que son obedientes a la buena noticia de Cristo. for your generosity to them and to all believers will prove that you are obedient to the good news of Christ. Dar por tu propia voluntad es evidencia de tu confesión en Cristo. To give of your own free will is a proof of your confession of Christ. ¿Por qué? Why? Las acciones hablan más fuerte que las palabras. Because actions speak louder than words. Y al demostrar que das voluntariamente, And in demonstrating that you give voluntarily con buen ánimo, with good cheer, significa no solamente tu fe y tu seguimiento de Dios, not only does it indicate of your faith and following of God, sino que tu obediencia hacia Él también. but also proves your obedience to Him. De nuevo, no porque te forzaron, Once again, not because you were coerced, sino por tu propia voluntad. but because of your own will. 2 Corintios 9:15. 2 Corinthians 9:15. Aquí es como Pablo termina esta sección diciendo, gracias a Dios por su don indescriptible. This is how Paul concludes this section, and he says, "Thanks be to God for His indescribable gift, Su Hijo, His Son. Jesucristo, su don indescriptible. Jesus Christ is His indescribable gift. Dios enterró a su Hijo y cosechó una gran multitud de los que pondrían su fe en Él. God buried His Son and reaped a vast harvest of those who would put their faith in Him. Esto hace posible que los creyentes que siembran y cosechan con gozo This makes it possible for believers who give with joy and with sacrifice al dar de esta manera reflejan la semejanza en Cristo. reflect the likeness of Christ." Y con eso quiero sellar este tema o este punto, And with this, I'd like to seal or close this point. que si el 10% era aceptable bajo compulsión o bajo una obligación, That if 10% was okay as a compulsion or obligation, ¿cómo más debería ser nuestro dar al evaluar el don indescriptible de Cristo Jesús por nosotros? how much more should it be our response when we evaluate the indescribable gift of Christ? Si el 10% estaba bien como obligación, If 10% was okay as an obligation, sin importar su corazón, no matter with no care for the heart, simplemente porque Dios lo decía, simply because God said it, ¿cuánto más al evaluar nuestro nuevo pacto con Jesús? how much more in evaluating our new covenant with La Christ? redención y libertad del pecado, The redemption and deliverance of sin, a pesar de nuestra condición, despite our condition, a pesar de que no somos merecedores de nada de lo que Él ha hecho por nosotros, despite that we don't deserve anything that He has done for us, al pesar el peso del Evangelio, despite the weight of the gospel. el Dios que tomó un cuerpo humano para morir por nosotros sin necesidad de hacerlo. The God who came down in flesh to take our place on the cross without even having to Las need to do so. bendiciones que Él nos dio, The blessings that He gave us. que Él nos rescató de todo juicio y del infierno mismo. That He rescued us from all judgment and hell itself. ¿Cuánto más nuestro dar debe ser? How much more should our giving be? ¿Cuánto más? How much more? Si todo es mejor con Cristo, entonces ¿por qué no dar? If everything is better with Christ, then why should we not give more? Ahora, no den más porque yo lo digo. And don't give more because I'm saying that you should give Lo more. importante es su corazón The important thing is your heart. y en respuesta a lo que ustedes piensan. And in response to what you think.
de lo que Él ha hecho por nosotros. of what He has done for us. Vamos a cerrar. And we're going to wrap up. Tengo un argumento final, I have a closing argument, unos 3 puntos. 3 points. Hemos aprendido que el diezmo y su estructura de obligación no era la manera que Dios diseñó para nuestro dar. We've learned that tithing and its obligation structure was not the way of God for us. Era un impuesto para la nación de Israel, It was a tax for the nation of Israel. de la misma manera que nosotros pagamos impuestos hoy, In the same way that we pay taxes nos nowadays, guste o no. whether we like it or A not. mí no me gusta. I don't like it. Nuestro dar debe ser de nuestra voluntad. Our giving should come from our free will. Debe ser basado en lo que tenemos, It should be based on what we have, hecho de manera regular, done on a regular basis, no basado en coerción ni manipulación. not based on coercion or manipulation. Debe ser sacrificial, It should be en sacrificial, abundancia, in abundance, con alegría done cheerfully para los demás. for others. En respuesta a nuestra confesión de Cristo, It's in response to our confession of Christ, en respuesta a su rico don indescriptible, imposible de repagar. in response to His rich, indescribable, unrepayable gift. Podemos resumir todo este mensaje con unos puntos importantes. And we can sum up this whole message with a few key points. El primero es, tu manera de dar está determinado por tu capacidad de desprenderte. Or your giving is determined by your ability to let go. Piensa en eso por un segundo. Now, think on this for a moment. Si eres capaz de desprenderte de tu dinero, If you're able to let go of money, puedes dar de tu propia voluntad con gozo. then you can give of your own free will with joy. Te desprendes voluntariamente, You're able to let go freely, no por obligación, sino porque puedes. not because of obligation, but because you can. Tienes la capacidad de hacerlo You have the capacity to do so, y eso empieza en el corazón. and that starts in the heart. Hay cosas con las cuales tenemos que luchar para poder dar libremente de esta manera. And there are things that we will have to battle against to be able to give Cosas que freely. vemos a diario en nuestra vida terrenal. Things that we see on a daily basis on our earthly lives. Cuentas, impuestos, rentas, necesidades, Bills, taxes, rent, needs, deseos egoístas. selfish desires. Tenemos que compartir con los deseos insaciables, We have to deal with the insatiable el desires, deseo de acumular riquezas y posesiones. the desire to accumulate wealth, Tenemos and que lidiar con possessions, el contentamiento o la falta de él. and deal with contentment or lack of contentment. Pero permíteme traerle un punto de vista diferente. But allow me to bring a different point of view for you. Sí, es cierto que vemos todas estas cosas a diario, Yes, it's true that we see all these things on a daily. pero ¿sabes qué más ves a diario en esta vida terrenal? But you know what else you also see on this earthly life? Nuestra familia, Our family, nuestro tiempo, our time, nuestro esfuerzo, our effort, nuestras amistades, our friendships, la iglesia. the church. Y todas estas cosas son recursos en nuestra vida que Dios nos ha dado, And all these things are resources that God has given us in our life, igual al dinero. just like money. Dinero es solamente otro recurso. Money is simply another resource. Me lleva a este punto. And it leads me to this point. El dinero debe verse como solamente otro recurso más en nuestra vida. Money should be viewed as just one more resource in our life. Creo que la obsesión del mundo y el dinero, And I think the world's obsession with money, incluso la obsesión de las iglesias modernas hoy en día, even the obsession with modern day churches, con el dinero y la prosperidad, with money and prosperity, nos han hecho perder esto de vista. have made us not see this as true as it should be. El dinero es solamente otro recurso que Dios nos ha dado. Money is simply another resource that God has given us. Honestamente, debe ser una de las cosas menos valoradas en esta vida, Honestly, it should be one of the things that we least value in our porque life es tan pasajero y temporal. because it is so fleeting and temporary. Como tú destruyes tu esfuerzo y tu tiempo, es algo que tú te puedes llevar al cielo. And how you give of your strife and effort is something you can take to heaven. Es una recompensa al decidir y usar esos otros recursos. And it's a reward of how you decide to lead all your other resources. El dinero no puedes hacer eso. With money, you can't do that. Es más, conduce a la corrupción, And it even leads to corruption. provoca prioridades distorsionadas, It provokes distorted priorities. puede afectar los demás recursos que Dios nos ha dado. It can affect the other resources that God has given us. Tu salvación se valora menos, su Your- significado no es tan presente. Salvation is valued less, its significance is not as present for you.
Tu familia casi no te ve. Your family barely sees you. Tus relaciones se rompen. Your relationships break Tu off. esfuerzo hacia las cosas que verdaderamente tienen valor es mínimo o se agota. Your efforts towards things that have true value is minimal or they're depleted. Tu tiempo se consume en búsqueda de dinero. Your time is consumed by seeking more money. Hay muchas cosas más valiosas en la vida terrenal y la eterna por sobre todo. There are many more valuable things on this earthly life and in the heavenly life that we have. O sea, hay recursos mejores y cosas que Dios nos ha dado que son más valiosas que el dinero. So there are resources that God has given us that is even more valuable than money. Estas son las cosas que a mí yo considero que me hacen rico. And these are the things that I consider make me rich. Mi salvación. My salvation. Un Dios que me ama tanto a pesar de mis debilidades. A God that loves me so much despite my sins. Mi familia. My family. Una esposa que me ama tanto y me apoya en todo. A wife who loves me so much and supports me in all. A pesar de que no soy perfecto. Despite not being perfect. Mis hijos. My children. Sus quiero, sus abrazos. Their I love Sus you, their sonrisas. hugs, their smiles. Todas estas cosas son una demostración de las bendiciones que Dios nos ha dado. All these things are a sign of the blessings that God has given Y us. ninguno se puede comprar con dinero. And none can be bought with money. Nada se puede comprar con dinero. Nothing can be bought with Las money. cosas que de verdad tienen valor no se pueden comprar con el dinero. The true things that have value cannot be bought Entonces, with money. ¿por qué nos aferramos tanto al dinero? So then why do we hold on so hard to money? Denle menos énfasis y preocupación al dinero. If it has less emphasis and give it less worry. Dele más a tu alma las riquezas de la vida que no tienen precio. Give more to your soul of those riches that don't have any value. Acuérdate que tú controlas el dinero, no deje que él te controle a ti. Remember that you control the money, don't let it control it. Te Don't let dejo it con control este you. versículo en Lucas 16 And I close with this que verse, Luke decían: 16. oían todos estos los fariseos, a quienes les encantaba el dinero y se burlaban de Jesús. Él les dijo: ustedes se justifican ante la gente, pero Dios conoce sus corazones. Dense cuenta de aquello que la gente tiene en gran estima es detestable delante de Dios. The Pharisees who loved money heard all this and were sneering or mocking at Jesus. He said to them, "You are the ones who justify yourselves in the eyes of others, but God knows your hearts. What people value highly is detestable in God's sight." ¿Qué importa lo que piensan los demás si vienes a pasar al frente a dar tu ofrenda? What does it matter what other things when you come up to give your Si offering? lo haces de un lugar de obligación If you do it out of a place of y obligation no desde amor a Dios. and not from a place of love, El corazón que sufre es el tuyo. the heart that suffers is yours. Es más, das la misma apariencia que estos fariseos. And even yet you give the same appearance as these Pharisees Autojustificados, religiosos, legalistas, who were legalists and self-righteous. pura apariencia y nada de sustancia en el And corazón. they were just appearance and had no substantial things in their Pero heart. Dios conoce tu corazón. But God knows your heart. Él sabe si das con entusiasmo y en respuesta a Él. He knows if you give with enthusiasm and in response to Him. Porque al final del día esos corazones valoran a Dios y su sacrificio. Because at the end of the day, those hearts value God and His Y su vida sacrifice. es mucho mejor. And their life is so much better. No viven en ansiedad por algo terrenal. They don't live in anxiety because of No something viven por lo que earthly. es detestable y lo que la gente valora hoy en día. They don't live by what is detestable and what the world La avaricia, la values nowadays. lujuria, el poder, las posesiones. And this greed of possessions and things. Nada de eso. They don't live by any of this. Lo que importa es agradar a Dios. What matters is to please God. Se trata de corazón, muchachos. It's a matter of the heart.